Olas de conmoción recorren todo el Reino Unido tras la confirmación oficial del Palacio de Buckingham. Una noticia desgarradora sobre la tan comentada abdicación del rey Carlos ha sido finalmente revelada. Después de meses de especulaciones, el anuncio oficial ha revelado la fecha exacta en la que el monarca planea renunciar al trono, dejando a toda la nación en un estado de incredulidad absoluta. Detrás de los muros del palacio las emociones están a flor de piel, mientras este momento histórico se aproxima mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Qué llevó a Carlos a tomar esta dolorosa decisión? Quédate con nosotros, porque lo que ocurra a continuación podría cambiar para siempre el destino de la monarquía británica. El día en que la corona tembló, Su Majestad ha tomado una decisión definitiva sobre el calendario de su abdicación. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad ensayada de una sala de prensa en el Palacio de Buckingham, resonaron como un trueno contenido. Durante meses, los periódicos y las cadenas de televisión habían estado alimentando rumores y conjeturas, pero ahora, por fin, los susurros se habían convertido en hechos. El portavoz del palacio leyó el comunicado con una precisión calculada, eligiendo cada palabra con cuidado. Sin embargo, tras aquella aparente calma, se percibía una leve vibración en su voz, un temblor que delataba la magnitud del momento. No se trataba solo de una noticia más, era la historia escribiéndose en tiempo real. Los veteranos corresponsales de la realeza, aquellos que habían cubierto coronaciones, escándalos y funerales reales, describieron el momento como sobrecogedoramente íntimo, más parecido a una silenciosa revolución que a una simple rueda de prensa. Esta vez no era un rumor, ni una estrategia para medir reacciones públicas. Era el final tangible de un reinado que alguna vez pareció eterno. El rey Carlos III, el monarca que esperó toda una vida para subir al trono, había decidido soltarlo. Su decisión, tomada entre el deber y el agotamiento, marcaba un antes y un después en la historia moderna de la corona británica. Cuando terminó la conferencia, la sala se convirtió en un torbellino de actividad. Los reporteros comenzaron a enviar alertas de última hora, los teléfonos sonaban sin parar, y el murmullo de incredulidad llenaba el aire. Afuera, en las calles de Londres, los ciudadanos miraban las pantallas con el rostro desencajado, tratando de asimilar lo impensable. El rey que había prometido estabilidad tras la era de Isabel II estaba a punto de dejar el trono. Los expertos en asuntos reales coinciden en que nunca antes un anuncio había sacudido tanto a la nación desde la muerte de la reina. Esta abdicación no solo representa un cambio de liderazgo, sino también el fin simbólico de una era de continuidad y tradición. Mientras tanto, en el corazón del palacio, reina el silencio. Entre los pasillos dorados, las sensaciones de melancolía y reflexión. Los consejeros más cercanos al monarca aseguran que la decisión fue profundamente meditada, y que, aunque dolorosa, refleja su deseo de asegurar una transición pacífica y ordenada para la próxima generación. Los obturadores de las cámaras no dejaban de sonar, capturando cada instante de un día que ya se sentía histórico. Los ayudantes reales, formados durante generaciones en el arte de la compostura, luchaban por mantener el rostro sereno. Algunos permanecían pálidos y rígidos, con los labios apretados. Otros parpadeaban con rapidez, atrapados entre el deber y la incredulidad. Uno de los periodistas presentes confesó más tarde que tuvo la impresión de que incluso el propio palacio contenía la respiración. Fuera de las rejas de Buckingham, cientos de personas se habían reunido bajo el cielo gris de Londres, atraídas más por el instinto que por los comunicados oficiales. No había vítores ni celebraciones, solo un silencio inquietante, interrumpido por murmullos cargados de preguntas. ¿Era su salud? ¿Presiones internas dentro de la familia real? ¿O tal vez el peso de la corona, tras décadas de espera, se había vuelto demasiado difícil de soportar? El palacio no ofreció respuestas. Solo se habló de una fecha, cuidadosamente reservada, que ya habría sido fijada en secreto. Sin embargo, ese único detalle bastó para desatar una tormenta de especulaciones. Periodistas e historiadores se apresuraron a descifrar su posible significado.
¿Coincidiría con algún aniversario personal? ¿Tal vez el de la coronación de su madre? ¿O un momento clave en la vida del propio monarca? Cada teoría parecía posible, pero ninguna fue confirmada. Lo único cierto era que no se trataba de una decisión tomada de la noche a la mañana. Detrás de puertas cerradas, los miembros más altos de la familia real habían sido informados apenas unas horas antes del anuncio. Algunos recibieron llamadas breves, redactadas con un lenguaje medido y diplomático. Otros, según fuentes internas, se enteraron a través de asistentes justo antes de que la noticia llegara a la prensa. La brusquedad del anuncio resultó asombrosa. Para un monarca conocido por su prudencia y su tendencia a la reflexión, esta fue una decisión de una rapidez y una firmeza desconcertantes. La revelación no solo indicaba una abdicación inminente, sino que también dejaba entrever que la transición ya había comenzado en silencio. Reuniones discretas, documentos sellados y conversaciones privadas habían allanado el camino durante semanas, quizá meses. El comunicado no era el comienzo, sino la confirmación pública de un proceso cuidadosamente orquestado. La maquinaria monárquica se había puesto en marcha, y ya no había manera de detenerla. Pero detrás de ese anuncio perfectamente redactado se escondía una verdad más profunda, una historia de agotamiento, conflicto interno y ajuste emocional. ¿Qué llevó finalmente al rey Carlos III a renunciar a la corona que esperó toda su vida para portar? Para comprenderlo, hay que adentrarse en los pasillos privados del palacio, donde la lealtad, el amor y el legado chocaron en una tormenta que ninguna preparación real pudo anticipar. Tal vez el punto de quiebre no fue el deber ni la edad, sino un secreto celosamente guardado entre los muros de Buckingham. Durante más de 70 años, Carlos vivió en una espera interminable. Su existencia entera estuvo marcada por un destino que parecía siempre al alcance de la mano, pero nunca completamente suyo. Se convirtió en el heredero más longevo de la historia británica, preparándose incansablemente para el día en que por fin sería rey. Sin embargo, cuando ese momento tan anhelado llegó, no fue el triunfo glorioso que había imaginado, sino una prueba silenciosa. Su reinado, aunque simbólicamente poderoso, resultó breve, y su brillo se vio ensombrecido por el peso constante de las expectativas. La corona, ese emblema reluciente de deber y estabilidad, parecía volverse más pesada con cada amanecer. Quienes lo rodeaban percibieron el cambio de inmediato. La chispa que antes iluminaba sus discursos comenzó a apagarse. Después de los compromisos públicos, se retiraba en silencio. Sus pasos eran más lentos, y sus hombros inclinados bajo el peso invisible de la tradición. Dentro del palacio, los indicios se multiplicaban. Los médicos personales intercambiaban miradas preocupadas. Los asistentes más cercanos anotaban sus ausencias cada vez más frecuentes, su pérdida de interés en el interminable ciclo de ceremonias y reuniones del consejo. No hubo desmayos dramáticos ni alarmas públicas, solo un desgaste constante, casi invisible, de un hombre que había entregado hasta la última gota de energía a un papel que ya no le devolvía nada. Para el mundo exterior, el rey seguía siendo el mismo símbolo de dignidad. Pero dentro de los muros de Buckingham, todos sabían la verdad. La monarquía se estaba preparando, en silencio, para lo inevitable. Poco a poco, las responsabilidades comenzaron a repartirse. Guillermo y Catalina asumieron un papel más visible. Sus apariciones públicas se multiplicaron de manera sutil pero constante. Las explicaciones oficiales hablaban de modernización, de trabajo compartido, pero entre líneas se percibía la coreografía cuidadosa de una transición. Los jóvenes príncipes no solo estaban ayudando, estaban ensayando. Cada acto público, cada discurso, era un hilo más en el tapiz del futuro. Mientras tanto, Carlos empezó a apartarse de las decisiones más importantes. Las reuniones, que antes se prolongaban hasta altas horas de la noche, se acortaron o fueron delegadas a sus asesores de confianza. Su implicación, antes meticulosa y personal, comenzó a desvanecerse. No era desinterés, era cansancio.
El hombre que había pasado su vida preparándose para servir comprendía ahora que ni siquiera los reyes son inmunes al desgaste del tiempo. Sus amigos y confidentes hablaban de un cambio interior. Menos preocupación por el legado, más reflexión sobre la resistencia humana. Por primera vez, el monarca que siempre había puesto el deber por encima de todo, se atrevía a formular la pregunta prohibida. ¿Dónde termina la corona y dónde comienza el hombre? La respuesta parecía. Se acercaba cada día más. Cuando los médicos del palacio expresaron sus mayores temores, la decisión ya se estaba gestando en su interior. La elección entre la lealtad al trono y la fidelidad a su propia humanidad ya no era una cuestión teórica, sino una urgencia vital. Y fue en los silenciosos y resonantes pasillos del castillo de Balmoral, lejos de la mirada pública, donde comenzó la conversación que cambiaría para siempre la historia del Reino Unido. La que conduciría a la abdicación del rey Carlos III. Ana siempre había sido mucho más que la hermana de Carlos. Era su ancla. Pragmática, leal y una de las pocas personas dentro del círculo real que no temía decir la verdad sin adornos. Mientras otros envolvían sus palabras en el lenguaje de la etiqueta, Ana atravesaba el protocolo con una franqueza que solo la confianza profunda podía permitir. Como hija mayor de la reina Isabel II, había soportado el mismo peso de la obligación y la misma mirada implacable del público. Su vínculo con Carlos no se basaba en el poder, sino en la resistencia compartida, lo que hacía que su advertencia fuera imposible de ignorar. Ella percibía lo que los médicos y asesores no se atrevían a decir. El palacio, esa fortaleza centenaria de lealtad, se estaba reconfigurando. No por rebelión, sino por una sensación de inevitabilidad. Los cortesanos que antes atendían cada palabra del rey, ahora comenzaban a dirigir su atención hacia Guillermo y Catalina. Las invitaciones a las reuniones más importantes estaban redactadas de manera distinta. Los horarios se ajustaban sin explicación, y las omisiones sutiles se acumulaban. El monarca seguía siendo la cabeza del Estado, pero la maquinaria bajo él ya estaba cambiando de dirección. Lentamente, sin ruido, Ana observaba cómo esa transformación invisible tomaba forma. No era una traición abierta, sino 1000 pequeños gestos silenciosos. Un nuevo consejero que reemplazaba a otro. Un cambio discreto en la disposición de los asientos. Una reunión dirigida por alguien que ya no pedía la aprobación del rey. La princesa comprendió entonces que la monarquía estaba ensayando, casi sin darse cuenta, para una era posterior a Carlos. Mientras el público veía sonrisas y actos oficiales, dentro de Buckingham ya se desarrollaba una sucesión no declarada. Cuando Ana se enfrentó a su hermano en la intimidad de su despacho, sus palabras mezclaban la urgencia con la tristeza. «Tienes que retomar el control de esto», le dijo con firmeza, «porque si no lo haces tú, lo hará alguien más». No le hablaba de rebelarse, le imploraba recuperar su autoridad. Sabía lo que quizá Carlos no alcanzaba a ver, que, una vez que el palacio decidía avanzar, ni siquiera el rey podía evitar convertirse en espectador de su propia caída. Detrás de las rejas, la presencia de Guillermo y Catalina crecía con una elegancia casi imperceptible. Los cortesanos, siempre atentos a los vientos del cambio, comenzaban a orientarse hacia ellos. Las reuniones de Guillermo se alargaban. Los compromisos de Catalina adoptaban el tono y la serenidad de una futura reina. No conspiraban, se preparaban. Con cautela, con disciplina, con la convicción de que el futuro se acercaba más rápido de lo previsto. La advertencia de Ana reveló lo que ningún comunicado oficial se atrevería a admitir. La transición ya estaba ocurriendo, no dentro de años, sino en tiempo real. Y aunque sus palabras nacían del amor, contenían una verdad dura. En el palacio, el poder nunca desaparece, solo se desplaza, se reorganiza, se adelanta. Y en esos corredores silenciosos, donde los retratos de antiguos monarcas observan desde sus marcos dorados, el equilibrio de poder ya comenzaba a inclinarse hacia la nueva generación. Para Carlos, la revelación fue devastadora.
La decisión que creía aún suya estaba siendo escrita a su alrededor. La abdicación, que antes parecía una posibilidad lejana, se transformaba rápidamente en una necesidad, no solo por su salud, sino por la supervivencia de la institución a la que había dedicado toda su vida. La maquinaria de la sucesión cobraba impulso imparable, y el rey que más había esperado en la historia para gobernar era ahora preparado, en silencio, para ceder su lugar. ¿Cómo se mide el momento en que un rey deja de ser símbolo y vuelve a ser hombre? El cambio silencioso del poder. Dentro del palacio, solo los más cercanos al trono podían sentirlo. Una inclinación leve pero constante del centro de gravedad real. De cara al público, todo parecía continuar como siempre, pero quienes conocían el ritmo íntimo de la vida monárquica sabían que no era rutina, sino preparación. El futuro estaba siendo ensamblado pieza a pieza, y su forma ya no era la de Carlos III. En los despachos donde generaciones de consejeros habían servido al rey con lealtad inquebrantable, el tono empezaba a transformarse. No era traición, ni deslealtad, era instinto. La monarquía siempre había sido un organismo vivo, capaz de adaptarse al tiempo y al cambio. Y a medida que las fuerzas del monarca se debilitaban, esos instintos naturales empujaban a los altos funcionarios hacia Guillermo. Ya no era simplemente el heredero. Era el destino. Las reuniones que antes comenzaban con «cuando sea posible», ahora se iniciaban con «cuando seas rey». Los informes dirigidos a Carlos eran copiados discretamente a Guillermo. Sus sesiones informativas se extendían más, sus opiniones pesaban más. Y su visión para la monarquía comenzaba a delinear el futuro institucional. Incluso el lenguaje entre los muros de Buckingham se modificó, sutil, pero inequívocamente. La vieja guardia seguía una nueva brújula, y la sombra del heredero se proyectaba más allá de su posición. En medio de ese panorama cambiante, Catalina emergía como el centro silencioso del equilibrio. No era ostentosa ni autoritaria, pero su influencia era innegable. Su presencia junto a Guillermo transmitía calma y fortaleza, combinando la serenidad de la continuidad con la energía de la renovación. Su porte era ya el de una reina en espera, incluso antes de que el título fuera oficial. Cada aparición pública, cada palabra cuidadosamente elegida, parecía preparar al pueblo británico para lo inevitable. Pero bajo esa calma aparente, hervía la tensión. Guillermo estaba dividido entre dos mundos: el hijo que deseaba permanecer junto a su padre y el heredero que sentía la maquinaria del poder empujándolo hacia adelante. Los titulares comenzaron a insinuarlo. La abdicación. Las encuestas de opinión susurraban la llegada de una corona moderna. El sentimiento público empezaba a cambiar, imaginando a un monarca más joven y a una monarquía renovada. Y mientras Guillermo cargaba en silencio con el peso de su destino, otra figura dentro de la familia real enfrentaba su propio juicio interno. La reina Camila, quien había pasado décadas escalando desde el escándalo hasta el respeto, veía ahora cómo el mundo que había construido empezaba a temblar. En las estancias privadas de Clarence House, suplicaba a Carlos que reconsiderara su decisión. No temía solo por él, sino también por ella, por su papel, su título, su identidad, aquella por la que había luchado incansablemente. Había resistido tormentas de críticas públicas, soportado comparaciones crueles y demostrado su devoción una y otra vez. Pero ahora se enfrentaba a un adversario más implacable que los rumores o la desaprobación: el tiempo. Para Camila, la abdicación no era un gesto político, sino una forma de desaparición. Todo aquello que había defendido, la posición que finalmente había conquistado, podría desvanecerse en el instante en que Carlos dejara el trono. Y mientras el palacio avanzaba en un silencio medido, ella comprendía una verdad dolorosa. Una vez que la corona empieza a girar, jamás mira atrás. El verdadero costo de la abdicación de Carlos no estaba en la corona que renunciaba, sino en el legado que Camila nunca podría recuperar. Un trono al borde del adiós. Dentro de los antiguos pasillos del palacio de Buckingham, el aire se había vuelto denso, cargado de miedo, tristeza
e inevitabilidad. Los susurros que antes circulaban entre los cortesanos ya no podían contenerse. El rey Carlos III había tomado una decisión definitiva. La fecha de su abdicación ya no era un rumor, sino un punto fijo en el tiempo, sellado en secreto y sostenido por un propósito inquebrantable. Para la reina Camila, la noticia fue como una tormenta lenta e invisible que desmantelaba su mundo. El título que había defendido con orgullo y resiliencia parecía destinado a disolverse en el momento en que su esposo renunciara. Cada conversación entre ellos se tornaba más emotiva, cada noche más larga, impregnada de una mezcla dolorosa de ternura y tensión. Ella le rogaba que esperara, que aguantara un poco más, que reflexionara sobre lo que estaba entregando. Pero Carlos, cansado y sereno, se mantenía firme. Para él, abdicar no era rendirse, era preservar. Había esperado la corona durante décadas, solo para descubrir que portarla exigía un precio demasiado alto. La presión constante, la mirada pública, las preocupaciones por su salud y las demandas de una monarquía moderna convergían en una sola verdad. El futuro de la institución exigía renovación, y él creía que esa renovación debía comenzar con su marcha. Camila lo veía de otro modo. Para ella, la abdicación no significaba renovación, sino borrado. Amenazaba con reducir toda su trayectoria. Años de resistencia, aceptación ganada a pulso y la pequeña victoria de ser finalmente reconocida como reina. A un capítulo que se desvanecería bajo la sombra de una nueva generación. Temía que, cuando Guillermo y Catalina ocuparan el centro de la escena, su legado quedara sepultado en la historia, reducido a una nota al pie. Tras las puertas del palacio, las divisiones comenzaron a aflorar. Los asesores más veteranos debatían sin descanso. Algunos creían que una transferencia cuidadosamente planeada del poder a Guillermo aseguraría la estabilidad de la monarquía. Otros temían el costo emocional, el golpe al prestigio de la reina consorte y la confusión que podría provocar entre el público. Los cortesanos, divididos entre la lealtad y la ambición, comenzaron a filtrar fragmentos de las tensiones internas a la prensa. En los periódicos aparecían susurros cuidadosamente dosificados que hablaban de traición, angustia y de una reina que luchaba por conservar su relevancia. En privado, Camila buscó el apoyo de los pocos aliados que aún confiaban en ella, aquellos que comprendían lo que significaba ser eclipsada por la historia. Les pidió que frenaran la transición, que protegieran los restos de influencia que aún tenía. Pero incluso sus aliados sabían que el destino ya estaba sellado. La maquinaria de la monarquía había entrado en movimiento, precisa, majestuosa, imparable. Y detrás de las cortinas de terciopelo, Carlos observaba en silencio. La elección de la fecha de abdicación se convirtió en un ritual casi sagrado. Cada día propuesto era analizado en busca de significado, ecos del pasado, símbolos de cierre, promesas de renovación. Cuando finalmente se subrayó la fecha elegida, se hizo con una mezcla de solemnidad y reverencia. No era una elección arbitraria, sino un mensaje. Era el último gesto de un rey que comprendía el poder del legado y deseaba dejar uno que trascendiera su reinado. El reloj del adiós había comenzado a correr, y por primera vez en generaciones, Gran Bretaña se preparaba para un adiós real, que no solo transformaría la monarquía, sino también el significado mismo de servir a la corona. The date that changed the crown. The decision wasn't merely about a date on a calendar. It was a declaration, a quiet yet thunderous message to the nation and to history itself. King Charles III, ever the custodian of the monarchy's long and fragile narrative, approached it not as a logistical matter, but as a legacy-defining moment. Inside Buckingham Palace, discussions were charged with symbolism. Every proposed date carried weight, each one a thread linking centuries of royal tradition to the uncertain dawn of a new era. Some advisers urged poetic symmetry, suggesting the anniversary of Queen Elizabeth II's succession, a gesture that would frame the abdication as a graceful passing of the torch. Others proposed more personal milestones,
dates tied to Charles's own life, moments that could lend intimate humanity to a decision of monumental scale. The room buzzed with quiet debate, but Charles remained still, silent, contemplative, absorbing it all. Those who knew him best recognized this as his way, listening, reflecting, and measuring not only the historical implications, but the emotional gravity of what he was about to do. When the decision finally came, it felt inevitable. The chosen date was neither arbitrary nor ceremonial. It was selected with precision, a bow to the past and a cautious nod to the future. Those present when he signed the final approval described the moment as almost sacred. The pen glided across paper, and with one deliberate stroke, centuries of continuity turned a new corner. It was done. The end of Charles's reign had begun. From that instant, the palace shifted into controlled urgency. Plans that had once been whispered hypotheticals became operational reality. A discreet task force was assembled to manage every detail of what would become the first abdication of the modern royal era. Lawyers revisited centuries-old frameworks. Ceremonial teams began mapping the delicate choreography of transition. Security services braced for the global shock that would inevitably follow. Every department was bound by one unbreakable rule: absolute silence. For weeks, only a handful of people knew the truth. Senior members of the royal family were informed privately, one by one. Some responded with quiet acceptance, others with disbelief. For those who had known Charles as both man and monarch, the news carried a deep ache. The understanding that an era was drawing to its natural yet painful close. Titles, roles, and futures began to shift in hushed conversations behind gilded doors. Then came dawn. The palace's official statement, brief, elegant, devastating, was released to the world. Within minutes, Britain stood still. Newspapers halted their presses. Broadcasters cut into live programming, streets filled with murmurs and disbelief. Across the Commonwealth, millions stared at their screens, frozen in time. For decades, Charles had been a constant, a symbol of endurance through wars, divorces, and generational change. His departure felt like losing more than a monarch. It felt like losing a piece of the nation's collective memory. Tears mingled with shock. Critics fell silent. Strangers spoke softly outside royal gates, unsure whether to mourn or simply absorb the enormity of what had just occurred. Elderly citizens who had watched his lifelong journey wiped their eyes, while younger Britons scrolled through headlines, trying to comprehend the magnitude of the moment. The air itself seemed to hold its breath, because this wasn't just the end of a reign. It was the reshaping of a monarchy, the beginning of a story no one was fully prepared to tell. But what if this wasn't an ending at all? What if Charles's abdication marked the quiet beginning of something far greater? Stay glued. The world holds its breath. Across Britain and far beyond, the news rippled like an unexpected storm. Quiet at first, then overwhelming. For some, the announcement was met with solemn respect, an acknowledgement of a man who had devoted his life to service. For others, it was disbelief, that a monarch so recently crowned would willingly step aside. Even longtime critics, often sharp in their assessments of his reign, found themselves momentarily silenced. They understood they were witnessing the end of a royal chapter that would be studied for generations. The media machine ignited instantly. Major broadcasters interrupted programming with live analysis. Every word of the palace statement was dissected, its tone restrained yet undeniably final. Analysts debated its phrasing. Historians traced the rare precedents of abdication. Constitutional experts examined its implications for the crown and parliament. What began as an official announcement evolved into a collective reflection on monarchy, power, and legacy. From Downing Street to Holyrood, Cardiff, and Stormont, political leaders crafted statements with surgical precision. Balancing gratitude for Charles's decades of service with optimism for the new era under Prince William. It was a diplomatic tightrope walked with care. The abdication of a monarch was not a political act. It was an emotional one. A moment that touched the nation's sense of identity in ways no policy ever could. Beyond the British Isles, the ripples spread.
Messages arrived from world leaders, fellow monarchs, and international institutions. The White House called it a decision of grace and humility. European royals, many of whom had known Charles for decades, described it as an act of strength, not surrender. Across front pages from Paris to Tokyo, headlines framed it as either the end of an age of patience or the renewal of monarchy for a restless generation. Inside Britain, though, the response was deeply personal. Television networks replayed images of Charles across the decades, as a young prince beside his mother, as a passionate environmental advocate, and finally, as a monarch who had fulfilled his destiny only to relinquish it with quiet dignity. The country seemed to pause between breaths. In cafes, on trains, in crowded squares, strangers spoke not out of gossip but shared reflection. For millions, this was more than history. It was the loss of something familiar, something constant. Meanwhile, behind the palace gates, every hour was accounted for. Preparations for the handover accelerated with military precision. Ceremonial teams rehearsed in the stillness of midnight halls. Royal lawyers reviewed centuries-old documents to align ancient protocol with modern governance. Advisors coordinated with constitutional scholars to ensure every step unfolded seamlessly before the world's gaze. And yet, beneath the gilded control, one truth lingered like a quiet echo. A father was preparing to let go, and a son was preparing to rise. The transition was no longer theory. It was happening, written in ink and bound by duty. Every signature, every word carried the weight of centuries. And as the date drew closer, the world waited, united by one unspoken thought. History was turning its page once again.